Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Fernando Delgadillo, soy ayudante de profesor del Departamento de Embriología y Genética. Y el día de hoy vamos a hacer un resumen de la embriología o del desarrollo del sistema urinario. Esto es de gran relevancia clínica en especial porque sabemos que de los pequeños o de los pacientes pediátricos que tengan enfermedad renal crónica, la mitad de esos pacientes va a ser por un trastorno en el desarrollo del sistema urinario. Y de la población en general, un porcentaje muy importante, el 25% va a ser por diabetes, 25% por hipertensión, 15% por dislipidemias, y uno diría, pues eso no es embrio, ¿no? Pero hace primero hacer conciencia de que tenemos que tener mejores hábitos y promover mejores hábitos, porque de las causas más importantes de enfermedad renal crónica son trastornos que podrían, a pesar de que tienen influencia genética y epigenética, tienen una importante influencia ambiental y de las acciones que tenemos como personas. Entonces, nos ayuda a tomar conciencia, pero también saber que hasta un 5% de estas enfermedades es por trastornos en el desarrollo urinario. Entonces, de forma general, eh, puse este esquema para entrar en contexto. ¿En dónde estamos? Este es un corte transversal de un embrión trilaminar y vemos varias cosas. No vemos aquí el ectodermo, el endodermo y el mesodermo al centro. Aquí ya se está formando el tubo neural. Vemos por aquí algunas celulitas que serían la cresta neural y vemos este tubo neural, su epitelio, el que era pseudoestratificado con sus membranas limitantes. Vemos aquí el mesodermo paraaxial que está a los lados, el mesodermo axial o notocorda. Vemos este mesodermo que es el mesodermo intermedio y vemos el mesodermo lateral que tiene dos capas, un mesodermo lateral somático y un mesodermo lateral esplánico. Aquí en la región ventral vemos a las aortas dorsales, a ambas. Vean cómo en su región ventral produciendo ya unos eritrocitos y el endodermo aquí en la parte más ventral. ¿Qué es lo que quiero recalcar de esto? Si ustedes ven el ectodermo, vean cómo es un epitelio cúbico, lo mismo que el endodermo, pero el mesodermo en su formación se empieza a formar como un tipo de tejido mesenquimatoso. Y lo, una característica importante que va a tener que pasar en general va a ser que el mesodermo, en varias de las cosas que va a formar, va a tener que hacer transformaciones de ser mesenquima a ser epitelio. Entonces, esa es una de las primeras concepciones que quiero que tengamos en mente. Pero de forma general, no, ahorita hablando y recordando que el sistema intermedio también se le conoce como mesodermo urogenital, porque justamente ¿de dónde deriva el sistema urinario? Del mesodermo intermedio. ¿De dónde deriva el sistema genital? Mayoritariamente del mesodermo intermedio. Y también, por ejemplo, o sea, em, otros órganos que se asocian a estos sistemas también tienen su desarrollo en el mesodermo intermedio. Por ejemplo, la glándula suprarrenal también se va a estar desarrollando del mesodermo intermedio. Ahora, hablando específicamente del riñón, el riñón en su formación tiene tres etapas, que aquí las pongo cuáles son. Es el pronefros, el mesonefros y el metanefros. O sea, el punto clave, el riñón tiene tres etapas en su formación. Y si pudiéramos describir estas etapas, diríamos que van eh, de las etapas más antiguas a las etapas más modernas o más recientes en el desarrollo, en la filogenia de las especies. Entonces, los pronefros son sistemas muy, muy primitivos. Los pronefros no van a tener funciones en los mamíferos. El mesonefros, este sería el riñón definitivo para los peces, por ejemplo. Pero los mamíferos, o los humanos en específico, pues sí tenemos un riñón todavía más avanzado que este mesonefros. Entonces, este es un riñón que a nosotros los humanos sí va a tener cierta función excretora, pero no va a ser nuestro riñón definitivo. Nuestro riñón definitivo va a ser el metanefros. Entonces, el metanefros, del metanefros, sí se va a crear como tal el riñón
definitivo de los humanos y el riñón que todos conocemos, que tiene una corteza y que tiene una médula y que tiene sus cálices menores y mayores y que desembocan hacia la pelvis renal y hacia los ureteros. Ese va a estar formado por el metanefros. Ahora, de forma general, si yo viera esto, pensaría que el pronéfros, mesonefros y metanefros son tres estructuras completamente diferentes, que están distanciadas de ellas. Sin embargo, eh, cuando pensamos en este sistema, más que pensar en tres sistemas completamente separados, pensaríamos en un mismo sistema, pero que va evolucionando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a intentar dibujarlo. El, no sé, vamos a ponerlo un poquito más de intensidad. Un mismo tubo que estaría formando, sería como el esqueleto del riñón. Entonces, el mismo tubo en la región craneal formará el pronefros, después en la región del medio del embrioncito al mesonefros y en la región más caudal al metanefros. O sea, es una misma estructura, pero que va evolucionando de cefálico a caudal. Ahora, este dibujo pues está muy feo, vamos a ponerlo un poquito más bonito y explicar qué, qué con cada una de estas etapas. Entonces, vean aquí, este es un esquemita donde se ve como un mismo sistema evoluciona. Entonces, en la parte de más arriba se va a llamar pronefros, después en la parte del medio se va a llamar mesonefros, y en la parte más caudal, cerca de la cloaca, que si ustedes saben qué es la cloaca, que es este lugar donde desembocan dos cosas, tanto el intestino posterior, ven como aquí está el intestino anterior, después está el intestino medio y después está el intestino posterior. Tanto el intestino posterior como esta región, que es la región más proximal del alantoides, que se llama seno urogenital. Entonces, tanto el seno urogenital como el intestino posterior, ambos están desembocando en la cloaca. Y esto, por ejemplo, cloaca es un término que tienen las aves. Nosotros los humanos tenemos una división entre el sistema urinario y el sistema digestivo. Tenemos un tabique urorectal que divide ambos sistemas, pero, por ejemplo, las aves no tienen este sistema, entonces, o este tabique, entonces ellas sí comparten una cloaca completa. Ahora, ¿a qué voy? Todo es entonces, y aquí tengo un perfecto ejemplo, todo es un tubo que tiene una parte craneal y una parte caudal. Y esta parte caudal desemboca en la cloaca. Entonces, todo inicia siendo un tubo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las tres? Pronefros, mesonefros y metanefros. Que el pronefros, que es la parte más craneal, es una parte que no es funcional. Va a tener su esqueleto, que es, en el caso del pronefros, el esqueleto se va a llamar conducto néfrico primario. Entonces, el pronefros, el esqueleto se llama conducto néfrico primario y va a tener unas pequeñas evaginaciones a las que se les va a conocer como nefrotomos. Entonces, voy a poner aquí que del pronefros tiene dos componentes, que es el conducto néfrico primario y los nefrotomos. Y decíamos que es un sistema que no es funcional y que degenera rápidamente. El mesonefros ya va a ser un sistema funcional, decíamos. El esqueleto, el tubo que conecta con la cloaca del mesonefros es el mismo, pero ahora ya no se va a llamar conducto néfrico primario, sino que se va a llamar conducto mesonéfrico. Entonces le voy a poner el mesonefros, tiene dos componentes, que es el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, y el mesonefros, a diferencia del pronefros, va a tener estas evaginaciones, que antes se llamaban nefrotomos, entonces va a tener nefrotomos,
pero aquí ya no se van a llamar nefrotomos, se van a llamar túbulos mesonéfricos. Entonces va a tener evaginaciones que se van a llamar túbulos mesonéfricos. Entonces aquí le voy a poner túbulos mesonéfricos. Y ustedes me dirán, bueno, Fer, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, si ambos tienen un esqueleto con evaginaciones, ¿cuál es la diferencia entre el pronefros y el mesonefros? Ambos son un tubo grande de mesodermo intermedio que se hace, en vez de ser mesénquima, se hace epitelio y forma un tubo y tiene vaginaciones. Son igualitos el pronefros y el mesonefros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo dibujo aquí ambos, voy a dibujar aquí. Entonces aquí es el pronefros y después más abajo yo tendría el mesonefros. Entonces les digo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es la función. El pronefros no va a tener ninguna función, pero el mesonefros sí va a tener función. ¿Por qué? Porque se asocia a capilares e induce la formación de capilares glomerulares. Entonces, la sangre que va desde el embrioncito, ahora sí pasa y forma estos capilares, y entonces este, estos túbulos mesonéfricos reciben esa sangre, la filtran y la sacan, ¿y hacia dónde decíamos que se conecta? Hacia la cloaca. Entonces la saca hacia la cloaca y empieza a salir la orina hacia afuera. Entonces, esa es la diferencia en que el mesonefros ya va a tener una función, mientras que el pronefros nada más, los nefrotomos no se conectan con nada. Aparece y se degeneran rápidamente. ¿Pero para qué sirve entonces? Porque inicia con la formación de este tubo que es tan importante, que es el conducto néfrico primario, y que conforme va creciendo este conducto néfrico primario y le van saliendo estas evaginaciones, que son importantes para filtrar la orina, ya no se va a llamar conducto néfrico primario, sino que se va a llamar conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Y entonces, ese es el mesonefros, todo esto es el mesonefros. Y en la parte más caudal, más caudal, más caudal, ya muy cerca de la cloaca, se empieza a formar el metanefros. Este es muy importante, este metanefros, porque este metanefros, vean cómo dice que es el riñón permanente del adulto. O sea, el metanefros es lo que va a formar ahora al riñón definitivo. Y como decíamos en los otros sus componentes, voy a poner aquí los componentes del metanefros, que son dos principales componentes. Es la yema metanéfrica y el blastema metanéfrico o metanefrogénico, depende de dónde lo lean. Pero básicamente, para no hacernos bolas, es la yema y el blastema. Y eso lo podemos ver aquí en el esquema, igual como nos dicen, la yema y el blastema. Entonces, aquí no se ve muy bien, pero voy a intentar esquematizarlo en este dibujo que estoy haciendo. Aquí ya no hay muchas evaginaciones de este tubo. Ya nada más hay una evaginación que se ramifica. A esa evaginación se le va a llamar yema. Y la yema se va a ramificar. Y la yema se va a empezar a asociar. Esta yema, si ustedes ven, sigue del conducto eh, de Wolff, que decíamos que era un epitelio, ¿no? Era un mesénquima que se hacía epitelio y iba creciendo hacia abajo. Entonces, toda la yema es epitelial, 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 epitelial. Es mesodermo intermedio epitelial, pero se asocia o se relaciona con mesodermo intermedio que es mesenquimatoso, que es a lo que se le llama blastema. Entonces, el blastema, aquí mesénquima, recordemos que el mesénquima eran estas células. Primero voy a poner el ejemplo de un epitelio. Si yo pongo un epitelio, pondría así mis células pegaditas entre ellas y los epitelios ya ven que tienen característicamente uniones entre sus células y uniones aquí a la membrana basal en donde están unidas. Entonces son células que están muy unidas entre ellas. Pero el, cuando hablamos de un tejido mesenquimatoso, hablamos de células que no están unidas
estrechamente entre sí. Entonces, esto permite que las células estén más separadas y que tengan mayor movimiento. Entonces, en general, el blastema va a ser todo este tejido mesenquimatoso que está rodeando a a cada una de las ramificaciones de las yemas. Entonces, ¿qué es la yema? Es una evaginación, que bot es yema, es una evaginación de la parte más caudal del conducto de Wolff y es epitelial, mientras que el blastema es tejido mesenquimatoso de mesodermo intermedio que rodea a cada una de las ramificaciones de la yema. ¿Y para qué nos sirve hacer esta división? Porque aquí, y vean, este es un esquemita del libro donde se ve mejor. Vean cómo la yema es esta evaginación que se empieza a ramificar. Aquí solo ponen una pequeña ramificación, pero pues son muchas. Y que se relaciona con todo este tejido que hasta, vean cómo lo ponen muy difuso porque es mesenquimatoso y es el blastema. Entonces, la yema empieza a interactuar con el blastema. Importantemente, tenemos varios genes, como es PAX2, que ayuda a modular estas transformaciones mesenquimal a epitelial, el factor neurotrófico derivado de células gliales, el receptor de este factor que es CRET, y otro factor muy importante es WT1. Entonces, como ven, hay muchísimos genes involucrados y seguramente todos tienen alguna descripción de enfermedades asociadas a ellos. Pero estos que estoy señalando son los que más comúnmente se asocian con enfermedades. Entonces, ¿cuál es el punto clave? La yema estimula al blastema para que prolifere y el blastema estimula a la yema para que se ramifique. O sea, es una interacción como un círculo vicioso entre las dos. Entonces, si hay un trastorno en GNDF y el receptor, se asocia muy comúnmente a agenesia renal, a que no se forme de plano el riñón, porque si no se induce la proliferación, se queda así pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces eso va a hacer que no haya riñón como tal. Las mutaciones en GNDF o en CRET se asocian muy comúnmente a agenesia renal, mientras que las mutaciones en WT1, WT1 quiere decir, pues, es el acrónimo para un tumor de Wilms tumor 1. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué es qué es esta proteína? Es un supresor de tumores. O sea, evita que haya tumores. O sea, cuando está mutado WT1, se asocia a que se desarrollen tumores del riñón. En especial un tumor que se llama tumor de Wilms o su otro nombre en español es el nefroblastoma. Y que es algo muy importante de esto fuera de las enfermedades que estoy mencionando, que vean que el sistema colector, que incluye a los túbulos colectores, o sea, voy a dibujar yo una nefrona aquí, y para dibujar una nefrona dibujaría primero aquí la capsulita de Baumann, después los túbulos contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y después de túbulo colector, ay, no me gusta que se esté sobre, o sea, como que juntando aquí. Proximal, Henle, distal y colector. Y después ustedes saben que todos los túbulos colectores se empiezan a juntar entre sí. Un túbulo colector, un túbulo colector, un túbulo colector, y desembocan en los cálices menores. Y después de los cálices menores a los cálices mayores. Y de los cálices mayores se juntan todos los cálices mayores y entonces se forma la pelvis renal. Y después de la pelvis renal salen los uréteres.
Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El blastema va a formar como tal a la nefrona y por eso el blastema forma al sistema excretor, mientras que a partir de los túbulos colectores y todo lo que describí de los túbulos colectores, cálices menores, cálices mayores, pelvis y ureteros van a venir de la yema. Y entonces a la yema va a formar el sistema colector de la orina. O sea, de los glomérulos vasculares que ahora se asocian a a cada uno de los penachos glomerulares que llegan aquí con su arteriola aferente y eferente, cada uno se relaciona con su cápsula de Baumann y entonces empiezan a crear la nefrona. Ese sistema es el sistema excretor. Y el sistema que va desde los túbulos colectores hacia los ureteros se conoce como el sistema colector de la orina. ¿Quién forma cada uno? El blastema forma el sistema, perdón, el blastema forma el sistema excretor y la yema forma al sistema colector. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Vean cómo aquí yo tengo este conducto, ¿cómo decíamos que se llamaba este conducto que era el esqueleto? Es el conducto de Wolf o conducto mesonéfrico, que tiene unos tubitos aquí asociados, ¿sí? Y esos tubitos, ¿cómo se van a llamar en el mesonefros? Túbulos mesonéfricos. Sigue el conducto de Wolf más para abajo, más para abajo, más para abajo, y tiene ahora una evaginación sola, que ¿cómo se llama? Yema metanéfrica, y se asocia aquí a mucho mesodermo que está rodeándolo. Y este mesodermo se llama blastema. Entonces el blastema forma a la nefrona, o también llamado sistema excretor, mientras que la yema forma al sistema colector que comprende desde los túbulos colectores hacia el uréter. Y entonces vean aquí qué es lo que va a pasar. La yema se tiene que separar del conducto de Wolf. ¿Por qué? Porque el conducto de Wolf en los hombres, el conducto de Wolf nada más tiene que persistir en los hombres, no en las mujeres. Porque el conducto de Wolf va a formar todo esto que antes quedaba del conducto de Wolf, que inició siendo parte del sistema urinario, va a formar al conducto deferente en los hombres, y estos tubitos, que eran los túbulos mesonéfricos, van a formar a los tubulillos eferentes del testículo, y aquí se va a empezar a formar el testículo. Entonces se tiene que separar la yema del, del conducto mesonéfrico. Entonces la yema se separa y desemboca directamente en la vejiga, mientras que el conducto mesonéfrico se sigue, desarrolla la vesícula seminal. Y entonces ahora sí, ustedes recordarán por sus clases de anatomía que la vesícula seminal y el conducto deferente forman un conductito que se llama conducto eyaculador que desemboca en la uretra prostática. Pero ahora vemos que no es que sean diferentes, más bien que del conducto mesonéfrico crece la vesícula seminal. Entonces, ¿cuál es el punto clave de aquí? Se tienen que separar la yema del conducto de Wolf y la yema unirse a la vejiga y el conducto de Wolf seguir su camino para formar a la vesícula seminal y parte del sistema genital de los hombres. En las mujeres no hay conducto de Wolf. ¿Por qué? Porque el conducto de Wolf para mantenerse requiere de testosterona. Y esa testosterona la dan las células de Leydig. Y esas células de Leydig solamente están en el hombre. Y en las mujeres, como no tienen células de Leydig, y más bien tienen células foliculares y granulosas, eh, perdón, células foliculares y de la teca, no van a tener testosterona. Y entonces estos conductos en las mujeres degeneran. Y todos estos conductos
degeneran y ellas nada más permanecen con la yema separada que forma el sistema colector y el blastema que forma al sistema excretor. Y ya por último, solamente como para ilustrar lo que les comentaba del tumor, este es el nefroblastoma que les decía cuando hay mutaciones en WT1. Esta es la agenesia renal que les digo que se puede asociar a mutaciones tanto en GNDF como en PAX2 y en CRET. Y entonces, cuando hay agenesia renal, o sea que no hay riñones, ¿para qué queremos los riñones o sea, en la vida adulta, si yo les preguntara, me dirían pues para eliminar desechos, para mantener balance hidroelectrolítico, para mantener el equilibrio ácido-base, para sintetizar hormonas, para sintetizar eritropoyetina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una función muy importante en el embrioncito es que mantiene el, el, la cantidad de líquido amniótico. Entonces, voy a eliminar aquí estos dibujos. Y si ustedes saben que el embrioncito tiene su líquido amniótico que lo está rodeando. Entonces, este líquido amniótico se mantiene o se regula de dos formas principales. Uno, por la orina que sale. Y entonces se queda todo aquí en el líquido amniótico. Y después, por el líquido que el embrioncito traga. Entonces, traga el embrioncito este líquido se filtra, pasa por estos glomérulos que decíamos, lo filtra el mesonefros y del mesonefros sale otra vez hacia el líquido amniótico. Y eso mantiene la cantidad de líquido amniótico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si por algún motivo no se forma el riñón, entonces no va a haber orina que salga, pero el embrioncito seguirá tragando este líquido amniótico. Entonces, cada vez, como lo sigue tragando y lo sigue tragando y lo sigue tragando, pero ya no lo sigue produciendo, cada vez va a haber menos líquido amniótico. Y entonces, cuando hay poquito líquido amniótico, se le conoce como oligohidramnios. Hay poquito líquido amniótico y este líquido amniótico empieza a constreñir el espacio en el que se encuentra el embrioncito y en un futuro el feto en desarrollo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que están tan apretados que genera una secuencia. Entonces, la secuencia es un conjunto de eventos que se desencadenan a partir de uno solo. Entonces, no hay riñones, entonces no hay orina. O sea, en términos médicos, hay agenesia renal y entonces hay oligohidramnios. Y como hay oligohidramnios, empieza a haber estas consecuencias, que serían las deformidades de los pies, o sea que, o las extremidades en general ya estaban formadas y se empiezan a apachurrar, y entonces tenemos pie equinovaro. Vean cómo está deformado. Y vean la cara, como en vez de estar, o sea, está aplanada. Hay braquicefalia y entonces hay ensanchamiento del puente nasal. Y también puede provocar disminución del tamaño de la mandíbula. Entonces, esta es la consecuencia de que haya agenesia renal, esta secuencia de potas. ¿Qué es otra cosa importante? Que como los riñones se están desarrollando en la cavidad pélvica, dos problemas que puede haber, o bueno, un problema en cuanto a la posición es el riñón ectópico. El riñón puede estar o muy abajo, vean por ejemplo esta radiografía de un adulto donde vean que el riñón se queda abajo y no sube. Por lo general los riñones se desarrollan en la cavidad pélvica y después suben hacia la cavidad abdominal. Y si no sucede eso, pues podemos tener riñones pélvicos o si sube demasiado, pues entonces puede ser un riñón, como en este caso es un riñón torácico. Entonces esas son consecuencias. Y ahora otra cosa, ustedes saben, o bueno, les comento que está los riñones y los riñones por lo general, el metanefros, a pesar de que lo dibujamos así hacia un lado, se está desarrollando hacia atrás. O sea, si yo viera mi embrioncito otra vez, que es este, vean cómo el embrioncito, esta es la parte de adelante o ventral y esta es la parte dorsal. Vean cómo el metanefro se empieza a desarrollar hacia la parte de atrás, o sea, hacia la parte dorsal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí está mi tubo y este es el metanefros desarrollándose hacia atrás, los riñones me quedarían hacia la parte de atrás del cuerpo, pero eso no pasa.
O sea, los riñones tienen cambios en su posición. El primer paso es que de la cavidad pélvica suban hasta la cavidad abdominal. Y el segundo paso, que hagan una rotación hacia el lado. Entonces, los riñones, en vez de ser dorsales, hacen una rotación hacia lateral. Y entonces ahora sí quedan los riñones laterales. En caso de que no se hagan laterales, se van a quedar juntos en la parte de atrás. Los dos van a estar así, van a estar, en vez de dar vuelta y que queden uno separado hacia un lado y otro separado hacia el otro, van a quedar juntos. Y entonces, conforme empiezan a crecer, se van a fusionar entre los dos. Y a esa fusión se le conoce como riñón en herradura. El riñón en herradura también importantemente, si yo pongo o pienso en un esquema de cómo es la aorta, piensen que la aorta abdominal tiene tres arterias ventrales importantes, que es la aorta, perdón, el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces, si los riñones se están desarrollando por aquí adelante y se quedan en la línea posterior y entonces se empiezan a juntar entre ellos, cuando intenten ascender, a ver si lo puedo seleccionar para irlo moviendo, cuando intenten ascender estos riñones y asciendan, se van a quedar estancados, se van a quedar clavados con la arteria mesentérica inferior. O sea, ya no van a poder subir más de esto. Entonces, el, eh, el riñón en herradura muy comúnmente también produce riñón pélvico, porque este riñón ya no sube más allá de la arteria mesentérica inferior. Y estos pacientes pues están en mayor riesgo de hacer, por supuesto, litos, de hacer piedras y de hacer enfermedad renal crónica también. Y otra cosa importante que no se me vaya a pasar es que vean cómo está muy involucrado PAX2 aquí en el desarrollo renal. Y acuérdense que PAX2 es un gen que también juega un papel muy importante en el desarrollo, como los genes PAX en general, en el desarrollo de los órganos de los sentidos. Entonces, las mutaciones en PAX2, y eso lo voy a poner igual aquí gigante, porque creo que es muy importante y yo he visto pacientes así. Las mutaciones en PAX2 generan o pueden generar eh, síndrome coloboma renal. Que este síndrome, como lo dice el nombre, son pacientes que tienen coloboma por mutación en PAX2, que saben bien que el coloboma es eh, estas pupilas que quedan abiertas de más porque el iris no se cierra. Entonces puede ser un coloboma, puede tener también sordera porque no se forma el sistema auditivo y aparte pueden tener agenesia renal unilateral por lo general. Entonces, eso es muy importante, ver que un solo gen, como participa en muchos procesos, puede generar varias enfermedades. Entonces, importantemente, pasos con síndrome coloboma-renal. Y bueno, creo que serían algunas perlas de este tema y les agradezco y cualquier cosa me lo pueden comentar o cualquier comentario, sugerencia o aclaración o lo que sea y podemos dialogar al respecto y los insto a que chequen la bibliografía, en este caso del libro Carlson, creo que es base y está interesante y cualquier duda también pueden dejarlo, o sea, contactarse con él. Y muchas gracias y hasta la próxima.